Saludos, en este video tutorial hablaremos del elemento DOM. DOM es como tal una API que puede dividir cualquier documento HTML en una especie de árbol donde vamos a tener hasta arriba nuestro nodo raíz que sería document y después hacia abajo tengo varios nodos hijos. Directamente, document es mi nodo raíz, su nodo hijo principal es el HTML. Este a su vez se divide en otros nodos hijos y dependiendo lo que yo quiera consultar, voy a tener la notación punto. Del lado derecho tengo algunas estructuras donde propiamente podemos observar, tengo una consulta que se hace el console log, pero aquí en esta parte, en esos paréntesis, tengo document, propiamente lo que sea mi nodo raíz, y estamos marcando que voy a localizar el nodo hijo head. En la parte de abajo tengo otra notación donde nuevamente tengo nodo raíz document, con notación punto, entro a lo que sería el nodo hijo body, que a su vez con notación punto entro a la propiedad style y a su vez a la notación background y finalmente agrego la propiedad blue. Existen diferentes maneras de encontrar elementos dentro del árbol del DOM. Aquí de primera instancia puedo obtener varias consultas con console.log. Me va a mostrar el resultado, evidentemente, en la vista de consola de mi navegador de internet. Y puedo obtener aquí cómo es que estoy mandando llamar cada uno de estos elementos. Parto del nodo raíz document y a partir de eso, con notación punto, voy a ir agregando el elemento que yo quiero encontrar. Tengo lo que sería get element by type name, si voy a utilizar el nombre de la etiqueta. Get element by class name, si voy a utilizar el nombre de la clase. Get element by ID, voy a utilizar como tal un identificador ID en alguno de los elementos del HTML. Get element by name, igual si yo agregué la propiedad name, el atributo name en alguna etiqueta, ese es el que estaría yo mandando llamar o localizando tal cual. Este es si lo hago por esta notación de get element by, get element by, get element by. En el caso de abajo, algunos de estos se pueden reemplazar por lo que sea el query selector. Igual viene console.doc, igual el document punto, pero aquí vienen los query selector. Dependiendo el elemento que yo vaya a localizar, hay variaciones. Query selector me dice, si yo agrego un hashtag, eso se va a utilizar para una localización del ID. Si yo voy a utilizarlo por medio de una clase, tengo que agregar el punto aquí adicional. Si yo lo voy a utilizar por el nombre de la etiqueta, lo puedo agregar aquí de manera directa, pero aquí cabe destacar que si lo marco como query selector y pura etiqueta, me va a jalar la primera etiqueta. En el caso de que yo quiera que me muestre todas las etiquetas, todos los elementos que tengan estas etiquetas, tengo que marcar query selector all, que todas las etiquetas que sean A me las muestre. Y si yo quiero en un momento dado que me muestre el número de elementos que contienen esta etiqueta, puedo marcarlo query selector, que haga la invocación propiamente con este nombre de etiqueta y al final agrego la propiedad .let. Yo insisto, se sigue utilizando la notación punto. Estas dos estructuras como tal nos van a estar dando los mismos resultados, dependiendo la consulta que yo esté realizando, sobre todo, por ejemplo, en el caso del ID, en el caso de la clase, prácticamente lo que es tag name y class name nos van a estar dando los mismos resultados. La diferencia que existe entre una y otra se marca que esta primera anotación es más rápida que la segunda. Más que nada, porque en el caso de la segunda lleva la misma instrucción y aquí en el argumento es donde está la variación. Pero en la estructura de arriba, como desde un inicio yo ya le estoy indicando el tipo de argumento que yo le voy a proporcionar, si es un nombre de etiqueta, si es el nombre de la clase, si es un ID, entonces esta estructura se supone es un poco más rápida porque desde un inicio ya le estoy indicando si le voy a pasar un tag name, un class name, un name o un ID, pero ambas me van a generar el mismo resultado, ya sea que utilice by tag name
o directamente marco directamente el nombre de la etiqueta con un query selector. En el caso del ID, ya sea que lo marque con vaya ID o si lo marco aquí con el hashtag para el uso de las IDs, ambos me estarían dando el mismo resultado. Las puedo utilizar por igual de manera indistinta. También existen algunas notaciones que son un poco más detalladas. Por ejemplo, tengo esta que prácticamente tiene de manera interna un ciclo for, en la que prácticamente tengo document.querySelectorAll. Quiero que dentro del documento que yo tenga, voy a buscar todos aquellos elementos que tengan la etiqueta A y me dice, por cada elemento, for each, por cada elemento que tenga la etiqueta A, quiero que me muestres en consola dichos elementos. Por cada elemento, quiero que me muestres en consola dicho elemento. Prácticamente tengo un ciclo for que va a ir buscando todos los A y va a ir presentándome cada uno de esos elementos. De igual manera, en la parte de abajo me está indicando los elementos de la lista li, así que aquellos elementos lista que tengan la etiqueta li, pero que propiamente sean referentes al ID menú. Me dice console log, document, query selector, o quiero que selecciones todos los elementos li que encuentres, pero que se encuentren dentro de aquel elemento que contenga el ID menú. Todos aquellos li, pero sé que se encuentren dentro de aquel identificador menú. Finalmente tengo lo que sería el uso de corchetes. Estos corchetitos ya los hemos utilizado. Estos corchetitos prácticamente hacen referencia a algún índice. Tengo como tal aquí una consulta de console log donde me dice document.querySelectorAll, quiero que busques como tal todos los elementos A, pero propiamente quiero que de todos esos elementos A me muestres aquel que corresponde exclusivamente al índice 2. En la parte de abajo tengo una variación donde me dice document get element by type name. Prácticamente este y este son muy similares. Obtén todos los elementos con el nombre de la etiqueta A, pero propiamente quiero que ya que los tengas, vas a seleccionar aquel elemento que se encuentra dentro del índice 1. Estos dos como tal generan la misma salida, exceptuando que propiamente el primero va a ser a la referencia al elemento que tenga el índice 2 y este al que tenga el índice 1. En la parte de abajo tengo otro ejemplo similar donde me dice document.querySelectorAll. Quiero que propiamente me muestres todos aquellos elementos que tengan el nombre de la clase .card y dentro de todos los elementos que tengan el nombre de la clase card, búscame aquel que se encuentre en el índice 3. Si yo quiero igual por el nombre de la clase, tengo en la parte de abajo document.getElementByClassName, que es directamente el nombre de la clase Card. Estos dos, o sea, hasta aquí, antes del índice, los dos obtendríamos el mismo resultado. Obtener todos los elementos que tengan la clase Card, obtener los elementos por el nombre de la clase Card, los dos obtenemos lo mismo. La única diferencia es que el primero está haciendo referencia al elemento que se encuentra en el índice 3 y el de abajo en el índice 2. Ahora veremos unos códigos referentes al uso del DOM. Aquí yo tengo directamente mi código HTML, aquí lo podemos ver, HTML, head, el meta, el title, meta charset, meta name. En la parte de abajo tengo el body con el título H1, dos bloques de párrafo, tengo mi script. En este caso tengo lo que sería mi documento HTML y agregué un script directamente a un archivo externo. Aquí en la parte de lado, el siguiente archivito, tengo lo que sería mi archivo script. Directamente estoy marcando que este código lo que está haciendo es acceder a los estilos del body y el párrafo. Antes de comentarlos, vamos a ver cómo me muestra directamente de código. Simplemente ahorita para que lo veamos, voy a comentar mi enlace del script.
para que veamos el código original sin, para que veamos el código original sin el uso del archivo script. Voy a guardar. Ya guardé mi código. Si yo voy a mi navegador, este sería mi navegador. Hay que recordar que estos archivos, lo que sería tanto mi HTML como mi archivo JS, deben de estar guardados en la misma ubicación. Aquí tengo lo que sería propiamente mi carpetita. Aquí tengo lo del introdom. Aquí podemos ver el introdom. Este sería mi archivo HTML. Y tengo lo que sería este JS introdom. Este es mi archivo HTML y el de la parte de abajo es mi archivo JavaScript. Incluso ahí lo podemos observar que me dice tipo HTML document y en el caso de JS tipo archivo JavaScript. Estos dos como tal deben encontrarse en la misma ubicación, mi archivo HTML junto con su respectivo JavaScript. Si yo reviso como tal este archivo HTML, viene el título y tiene directamente dos párrafos. El primero me dice párrafo, este es un párrafo de prueba del uso del DOM. Y el segundo párrafo me dice texto estándar del párrafo HTML. Si yo lo reviso este archivo en mi navegador, aquí lo podemos ver título, que es la etiqueta H1, y estos dos bloques, dos enunciados, son como tal de etiqueta párrafo. Este como tal me marca es un párrafo de prueba del uso del DOM y en la parte de abajo texto estándar de párrafo en HTML porque lo vamos a utilizar como si fuera una especie de control. Regreso yo aquí a mi Sublime Text y directamente, si yo reviso el archivo JS que tengo, aquí podemos observar cómo va la consulta. Esta ya la habíamos visto antes. Tengo document que propiamente estaría haciendo referencia a mi nodo raíz. Connotación punto, estoy entrando al nodo hijo body, dentro del body al nodo style y directamente connotación punto la propiedad background. Al final le agregué el elemento blue. Si yo en un momento dado voy a comentar estas otras líneas para que solamente veamos qué es lo que hace la primera, la voy a guardar. Cuando yo voy a mi navegador, la voy a guardar y voy a quitar el comentario del script externo. Recordemos que este es un script externo. Aquí me dice como tal el script. Voy a acceder al recurso mediante la función source. Aquí está el nombre de mi archivo. Este es el mismo nombre que tiene aquí mi archivo JS. Me dice que es un elemento tipo texto JavaScript y ya. Salvamos. Aquí en mi navegador lo voy a actualizar y directamente estoy observando que yo no metí ni hojas de estilos, no metí nada extra, directamente de mi archivo JavaScript por medio del DOM. Estoy modificando como tal la propiedad del fondo de pantalla, el background, lo estoy modificando a un color azul. De igual manera, aquí tengo de manera adicional tengo esta otra opción que le agregué, el let. Agregué aquí una variable JavaScript que me dice let párrafo JS. ¿Cuál va a ser esta variable? ¿Dónde la va a encontrar? En document, le estoy diciendo, ve otra vez, busca tu nodo raíz document y directamente con notación punto get element by ID. Quiero que busques el elemento por ID paragraph DOM. Si yo voy a mi archivo HTML, aquí voy a encontrar el elemento del párrafo que tiene el ID paragraph DOM. ¿Y qué voy a hacer con él? Ya lo localicé, o sea, con esto lo localicé, document get element by ID paragraph DOM. O sea, esto que vayas a modificar solamente lo vas a hacer sobre aquel elemento que tiene el ID paragraph DOM. Quiere decir que solamente va a ser sobre el primer enunciado que dice paragraph DOM porque es el que tiene este ID. ¿Y qué voy a hacer con él? Aquí le estoy diciendo en la parte de abajo, voy a quitar el comentario y le estoy diciendo, en la primera parte ya vimos, es la declaración de la variable, le dije que ubicara mi elemento, que sería el paragraph DOM, pero ya una vez que está localizado, le estoy diciendo, dentro de la variable o a esta variable como tal, entras a sus propiedades de estilo, dentro de la propiedad de estilo, entras a la propiedad del color y vamos a modificarlo a white. Voy a salvar esto. Evidentemente, sabemos que estamos modificando la ubicación del paragraph DOM
a través de esta variable, párrafo.dom, le estamos asignando esta variable, párrafo JS, y propiamente la variable párrafo JS, estamos entrando lo que sería sus atributos, lo que sería punto .style, punto .color, y le estamos agregando el atributo white. Si yo me voy a mi navegador y actualizo, aquí podemos observar que solamente se modificó aquel párrafo que tiene propiamente el que tenemos propiamente aquí el ID, párrafo.dom, es el que modifiqué. El otro párrafo se quedó en el estándar, o sea, por eso, porque no tiene ningún identificador, tiene solamente la etiqueta P. Entonces, la de abajo lo estoy utilizando como un elemento de control. Este es su bloque original. Este es como tal la modificación a través de la navegación dentro del árbol DOM. Como podemos observar, modificamos dentro de esta pequeña página de internet el fondo y lo que sería el color de uno de los párrafos a través del uso de la navegación del árbol DOM. Vamos a ver otro ejemplo. Más que nada es la misma idea. Aquí tengo yo mi archivo. Tengo mi archivo HTML base junto con su respectivo JavaScript que me dice JS base. Aquí en mi Sublime Text, aquí los tengo, lo que es base y JS base. Ahorita comenté lo que sería todas las consultas que vamos a revisar para que poco a poco veamos qué es lo que hace, o más bien propiamente qué es lo que me va a mostrar estos console log de acuerdo a lo que estemos nosotros completando. Entonces, tengo mi base, tengo mi meta, el title, tengo el bloque del body, tengo el bloque de body, tengo un bloque de listas, párrafos, más listas. Aquí tengo un identificador menú, tengo lo que sería una sección de class. Estas imágenes del source, quiero que observen que tiene un HTTPS Pixum Photos. Este Pixum Photos propiamente es un repositorio en línea que nos ofrece algunas imágenes de uso libre. Vienen algunos textos alternativos y ya. Tengo acá como tal mi página, esta sería propiamente aquí está base HTML, introducción al API, Document Object Model, el CSS las web APIs. Aquí podemos observar que tenemos dos bloques de elementos listas. Tengo aquí uno de listas y otros de listas. Aquí tengo lo que sería 4 enlaces. Y en la parte de abajo, estas son mis imágenes que yo tengo de uso libre. Regresando a mi Sublime Text, tengo entonces mi código HTML. En la parte de abajo tengo mi enlace a mi script externo, jsbase.js. Aquí tengo jsbase.s. Aquí me dice hasta arriba métodos para encontrar elementos dentro del documento. Sería dentro de mi documento HTML, a mi document. Voy a agregar aquí mis comentarios. Y si lo observamos, lo primero que me dice console log, document, document.head, document.title, document.body. Cuando yo voy a mi navegador, si yo actualizo, aquí tengo como tal mis elementos, aquí tengo mi vista de la consola de mi navegador, estoy utilizando lo que sea un Google Chrome. Tengo los elementos, tengo la consola. Recordemos que en mi consulta me decía, dentro del documento busca head, title y body. Cuando yo voy a mi navegador, podemos observar que aquí tengo mi bloque del head, aquí en console tengo el bloque de head. Si yo lo muestro, aquí voy a tener prácticamente todo lo que tiene mi contenido de head. Obviamente, en la parte de abajo donde tengo mi body, incluso aquí podemos observar qué es lo que está marcando, que sería el body, prácticamente el body abarca todo lo que tengo en pantalla. Aquí podemos observar que viene todo lo que abarcaría mi bloque del body, body, H1, H2, H3, los elementos aquí de la lista. Tengo lo que sería el otro bloque, el párrafo, estos de nav que vienen como tal aquí de menú. Si yo lo abro, aquí voy a ver mis elementos aquí de listas. Tengo lo que sería aquí mi section class. Si yo abro estos section class, pues voy a tener lo que sería mi lista de figuritas.
Figured Class Card, aquí se va mostrando. Esto está dentro de mi body. Obviamente hay una consulta que aquí me dijo que es Document Title. Hay que recordar que dentro del HTML prácticamente solamente existe un title, que sería este que me dice Introducción DOM. Si yo voy a mi navegador, ese title correspondía a este Introducción DOM como tal. Es lo único que nos muestra y ya. Siguiente bloque, propiamente voy a quitar este console, lo voy a mostrar aquí. Para que no se sature tanto, voy a comentar nuevamente el primer bloque que estuvimos comentando ahorita y vamos a revisar el segundo bloque que me dice console log document.get element by tag name. El primero me dice por la etiqueta de tag name que sería el i, por el class name que sería el de car y by ID menú y by name nombre. Propiamente vamos a checarlo. Perdón, me faltó salvarlo. Salvamos aquí con control S. Me voy a mi navegador, voy a actualizar y propiamente, ¿qué vamos a encontrar? El primero me dice, obtener los elementos by tag name, o sea, todos aquellos elementos li los voy a buscar. Si yo reviso, voy a tener un li, que sería este elemento listas, que dice eventos, formas, ubicación. Y ya hay otro bloque de list, aquí están mis lists, que pertenecen a este ID menú. Si yo lo reviso aquí, HTML Collection, incluso lo que va haciendo son este tipo colecciones, si lo va a encontrar, mi DOM, me dice que encontró 6 elementos y si los otros revisamos, va enumerando todos aquellos elementos li. Si yo lo reviso, tengo 2 bloques li diferentes, pero como yo le dije que buscara todos aquellos elementos li, aquí los está juntando y hasta el final viene el len, que propiamente me está indicando que son como tal 6 elementos li los que encontró. Armó como tal un tipo colección. De forma adicional, tengo en mi JS aquellos get elements by class name, aquellos elementos que están en la clase card y después los que están en por el ID menú. Si me dice la de la clase card, si yo busco cuáles son aquellos elementos de la clase card, aquí los puedo encontrar en la parte de abajo. Aquí me dice section class card y viene como tal una serie de imágenes. Si yo voy a mi navegador, voy a buscar cuáles son los elementos card. Aquí me dice card, figure.card y aquí me va a encontrar. La primera sección es propiamente lo que corresponde section.card y dentro de esta sección voy a encontrar estos 4 bloques de figuras adicionales que también tienen la notación card. En total son 5 elementos card porque son prácticamente 1, 2, 3, 4 de cada imagen y hay una en total que nos dice una section.card. Yo lo puedo verificar en mi código. Aquí tengo mi section class card e internamente tiene 1, 2, 3, 4 figuras que también tienen como tal la clase card. En total son 5. El que sigue me dice console log document get element by ID menú. Propiamente, si yo busco mi ID menú, hace referencia solamente a estas listas, el elemento A, nav y de menú, sería todo este bloque del nav. Si yo voy como tal aquí a mi navegador, vamos a ver el nav. Hay que recordar que antes, cuando estábamos viendo los del i, hacía referencia, tengo aquí mis cards. Si yo hago referencia a estos li, hacía referencia a todos los li, pero ahorita que estoy referencia al nav, este lo voy a minimizar, al nav, solamente nosotros le dijimos que aquel que era del menú.
Entonces solamente está haciendo referencia a estos elementos que tengo aquí, aquellos li. Originalmente hacía referencia a todos los li, pero como le estoy haciendo referencia al que tenga al li de menú, solamente está haciendo referencia a estos tres bloques, al elemento de nav. El último bloque que yo tengo me dice, vamos a ver, document get element by name. Aquel elemento que tenga nombre, vamos a hacer referencia. Si yo me fijo, hay un input que me dice tipo texto. El nombre de este input es nombre. El name de este input es nombre. Entonces, aquí lo tengo ubicado. El input es un input. Aquí lo tenemos ubicado, el DOM. Input, ¿cuál es su notación length? Solamente es uno, porque solamente hay una etiqueta name en todo el bloque. Como tal, me dice aquí que lo tengo que encontrar by name y el name que utilicé es el de nombre y este nombre lo voy a encontrar aquí. Etiqueta input tipo texto, pero esta etiqueta le agregué el name, nombre, y es al que está haciendo como tal aquí referencia y es el mismo que tengo en este apartado. Dentro de nuestro código JavaScript, el siguiente bloque que veremos son propiamente lo que serían estos query selector. Aquí voy a ajustar nuestros comentarios. Tendría aquí estos query selector. Aquí voy a dejar algunos disponibles de acuerdo a lo que estemos consultando. Voy a colocar ahorita algunos comentarios individuales porque me interesa que chequemos a la par aquellos que podamos consultar a la par para que veamos algunas diferencias, sobre todo porque recordemos que algunos de estos se podían reemplazar por algún query selector. Por ejemplo, voy a salvar esto, tengo el primero, también lo voy a ajustar de manera individual para que los vayamos checando. Vamos a ajustar. Listo. Por ejemplo, el primero que yo tengo aquí, voy a quitar este comentario. Listo. El primero que yo tengo aquí me dice console.log, document query selector, gatito menú. Ya hemos dicho que se requiere el hashtag para el ID. En la parte de arriba yo también tenía document get element by ID. Habíamos dicho que se podía reemplazar por un query selector. La única diferencia es que si yo utilizo query selector, voy a requerir el uso del hashtag. En la primerita que va by ID, simplemente coloco el nombre del ID. Voy a salvarlo para que verifiquemos si esto es verdad. Si yo actualizo, el primero lo tengo, aquí lo podemos observar, que el primero está haciendo referencia a este ID y el segundo tal cual. O sea, prácticamente estamos teniendo el mismo resultado. Es el mismo resultado en las dos consultas. Lo único que me interesa que veamos es para comprobemos lo que habíamos mencionado previamente, que es lo mismo utilizar este getElement by ID o que utilizar este query selector. Ok, entonces el primero ya está. Si yo reviso en para el caso de la clase, el segundo, de clase nos dice que es el uso del card, sería igual en la parte superior. Tengo aquí console.log document get element by class name, lo que sería el card, reemplazado por query selector. Query selector estaríamos haciendo referencia a .card. Recordemos que si lo vamos a utilizar por medio de alguna clase, sería a partir de la anotación punto. Si yo salvo esto, aquí la única diferencia que podemos ver es que en un momento dado este arma como tal, o sea, la primera consulta me arma una especie de colección. Sería, si yo lo utilizo by class name, me arma como una especie de colección. En el caso de la segunda anotación,
aunque propiamente estamos haciendo referencia al mismo resultado, a la misma zona, al yo estarlo utilizando con la notación de query selector, me muestra la presentación diferente, hace referencia exclusivamente a este section y aquí internamente a cada uno de estos elementos. En el caso del anterior me muestra de manera adicional aquí como una especie de colección, donde incluso de forma adicional me muestra su longitud como tal y todas en un momento dado algunas de las propiedades que yo puedo tener de manera adicional. En el caso del query selector, como tal tengo este bloque y me muestra hasta aquí cuál es su propiedad de cada una. O sea, es una pequeña variación, pero al final de cuentas me está haciendo referencia a los mismos elementos. La variante que yo puedo obtener es que la primera de get element by class name lo maneja como una colección, el segundo se hace como tal una consulta, pero me lo está mostrando directamente en cuestión de el código que corresponde. Pero sí podemos observar aquí visualmente que de todos modos estamos haciendo referencia al mismo bloque de elementos, aunque el primero me lo muestra de manera más detallada, que era lo que nosotros habíamos mencionado previamente, que como yo estoy especificando, me lo puede llegar a mostrar de una manera más detallada. El siguiente bloque que vamos a ver, más bien en la siguiente instrucción línea que estamos viendo, va a ser en referencia a las etiquetas. En este bloque previo, yo tenía una línea por etiquetas en la cual hacíamos referencia a la etiqueta li. Incluso aquí me dice por nombre de la etiqueta. Voy a comentarla de abajo para que estamos trabajando ahorita con etiquetas. Entonces, aquí hacemos referencia a la etiqueta li y este me dice query selector por el nombre de la etiqueta a. Aquí también vamos a tener una variación. Voy a salvar y voy a actualizar para que veamos cuál es la variación que vamos a tener. Si yo lo manejo directamente por la primera que me dice el nombre de la etiqueta, tag name, aquí lo podemos observar en el i. Habíamos mencionado que aquí vamos a tener una colección con todas las etiquetas que voy a tener. Aquí puedo tener mis 6 etiquetas, se van mostrando todo donde encontró un li, lo está identificando. Pero si yo lo manejo por un query selector, cuando yo marco document.querySelector a y yo reviso aquí a qué etiqueta me hizo referencia, solamente tengo esta, solamente tengo la primera etiqueta A que encontró. Hay que recordar que estas etiquetas A hace referencia a lo que son estos enlaces. Lo que es esta etiqueta solamente me marcó la primera, no me está mostrando las demás. Esta es una variación que yo tengo. Si yo lo utilizo get elements by tag name, me va a mostrar todas las etiquetas. Si yo marco de primera instancia un query selector y el nombre de la etiqueta, solamente me va a mostrar la primera etiqueta A. Yo insisto, hay que recordar que estas etiquetas A van a hacer referencia a aquellos elementos tipo enlace. Aquí tengo 3 y aquí tengo el otro enlace A. Siguiente bloque. Si yo quiero que Tomos que me muestre todas las etiquetas A, tengo esta variante, esta nueva instrucción que me dice Document Query Selector All. Quiero que me muestres todos los elementos A. Entonces veamos. La primera ya me di cuenta que solamente me va a hacer referencia a una etiqueta. Aquí ya desactivé me faltó actualizarlo, guardarlo. Tengo entonces Query Selector A va a ser solamente referencia a la primera etiqueta. Query Selector All me va a hacer referencia a todos los elementos que contengan la etiqueta A. Si yo voy a este apartado y yo actualizo, aquí lo podemos observar. Este era el primero que solamente me hacía referencia a la primera etiqueta A. En la parte de abajo tengo el Query Selector All, que propiamente aquí ya podemos observar que me está haciendo referencia a todas las etiquetas A que yo encuentro. Aquí tengo la del nodo, de acuerdo en la que está en el índice 0, en el índice 1, índice 2 y propiamente tengo esta alingdom que está aquí también me funciona como una etiqueta A. En total
Son 4. Aquí lo podemos observar que me está marcando todos estos bloques y al final me está entregando mi valor de cuántas etiquetas encontré, pero eso fue directamente porque yo tuve que poner la consulta por Query Selector All. En la parte de abajo tengo una consulta nueva adicional donde me muestra console.log document query selector hola, pero si yo quiero en un momento dado saber cuántas son, recuerden que con este link podemos contar cada uno de estos elementos. Yo voy a salvar, si yo lo actualizo, aquí podemos obtener directamente el 4. Yo ya sé que acá ya me había contado cuáles son la cantidad de elementos, pero si yo quiero una consulta que me diga cuántos se encontró de manera directa, lo puedo hacer agregando la propiedad.length y me va a entregar simplemente la cantidad de elementos que encontró. Vamos a revisar nuestro último bloque de código. Voy a ajustar estos comentarios. Que propiamente en estos últimos comentarios, bueno, en estas últimas líneas de código, perdón, tenemos las que son un poquito más detalladas. Habíamos mencionado, aquí podemos observar las que decíamos que tengo una especie de for interno, tengo lo que sería si yo quiero propiamente las listas, pero aquellas que están dentro de este menú, de lo que corresponden propiamente a esta ID menú y los que están en algún índice en particular. Vamos a irlos mencionando poco a poco para que los vayamos viendo. Entonces, el primer elemento que yo tengo aquí para consultar, ¿qué de esto? Voy a salvarlo. El último bloque que tengo aquí para consultar me dice Document Query Selector All, todos aquellos elementos que tengas en las etiquetas A. Y me dice, por cada elemento, muéstrame el código de cada uno de estos elementos. Por cada elemento, muéstrame en console.log la consulta de cada uno de estos elementos. Propiamente, yo acá lo voy a actualizar. Aquí si yo los reviso, todos me están diciendo, son como si fueran diferentes consultas. Aquí los puedo ver por estas líneas divisorias. Todos me están diciendo que corresponde a la línea de código 22, propiamente a la línea que estamos referencia. Aquí podemos ver que es la línea 22. Obviamente está haciendo referencia a estos bloques. Me dice, por cada elemento, de cada elemento all, por cada uno de estos, los vas a imprimir dicho elemento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de mi código HTML está buscando cada uno de estos elementos A y los está presentando como si fueran cada uno consultas diferentes. Me dijo ahref sección 1, me dice consulta en la línea 22. Si voy al siguiente, me marco por el siguiente elemento, sección 2, el que sigue sección 3 y al final me está marcando este último DOM. Prácticamente, yo insisto, estos son los 4 A que encontró, los 4 elementos de enlace, pero por estas líneas divisorias podemos observar que lo está haciendo como si fuera una especie de ciclo for, donde tengo diferentes consultas de cada uno de estos. Obviamente, cada uno me está diciendo que fue una consulta realizada por la línea 22 de mi código JavaScript. Mi código JavaScript, como lo podemos observar, aquí nos corresponde la línea 22, pero tenemos distintas consultas por este for each. De manera adicional, voy a comentar este documento. Voy a revisar la siguiente consulta. En esta consulta propiamente me dijo console.log, y un detallito que me faltó en la anterior. Si yo reviso, este primero realizó la consulta dentro de tu documento, document.query selector.
Dentro de mi documento, busca los Query Selector All y luego por cada uno, muéstrame en pantalla. En todos los demás hemos iniciado por el console log, pero este en particular, primero hicimos la consulta y después hicimos la impresión en consola. Aquí ya con esto podemos observar que podemos invertir el orden y de todos modos podemos realizar nuestras consultas directas. Es válido que yo podría haber hecho primero la consulta y después realizar mi impresión. Aquí en este lo que voy a colocar es mi console.log dentro de mi consola, que es lo que voy a mostrar. Hago mi consulta document.querySelector. Quiero que me muestres aquellos elementos listas, pero que se encuentran dentro del ID menú. Recordemos que de li tenemos varios li, tenemos propiamente estos lis de acá arriba y estos lis de acá abajo, pero me está diciendo aquí mi consulta que quiero aquellos que pertenecen al bloque de menú. Si yo reviso mi código nuevamente, vamos a revisar. Aquí puedo observar que tengo aquí un bloque de listas que me dice li o li, pero aquí en la parte de abajo tengo otros listas que me dicen nav y de menú y estos lists que propiamente sección 1, sección 2, sección 3. A esto sección 1, sección 2, sección 3 es al que está haciendo referencia mi ID menú. Le estoy diciendo, quiero que me muestres todos los lists, pero que se encuentran dentro del ID menú. Si yo voy a mi navegador, voy a actualizar esto. Aquí podemos observar, aquí me mostró aquí un bloque de listas, pero aquí podemos ver el que me dice sección 1, sección 2, sección 3. Propiamente estos sección 1, sección 2, sección 3 serían los que corresponden al bloque de menú. Su len obviamente es de 3, 0, 1, 2, de dimensión 3. Estos los está ignorando, estos li los está ignorando, pero más que nada porque esos no pertenecen al ID menú. Aquí lo podemos observar, el hashtag menú, porque corresponde a la ID menú. Y en el caso de mi código, aquí lo podemos observar, ID menú, sección 1, sección 2, sección 3, que es lo que me está mostrando. Aquí y aquí. Estoy seleccionando aquellos que es sección 1, sección 2, sección 3. Aquí los podemos observar. Regresando a mi código, los últimos que tenemos son estos que nos están mostrando a partir de los índices. Recuerden que sería el uso de los corchetitos, estos cuadrados, que me dice Document Query Selector All. Quiero que marques todos los queries, todas las etiquetas A que encuentres, pero exclusivamente de todos los que encuentres, haz referencia al que se encuentre en el índice 2. De igual manera, el otra instrucción que podríamos utilizar en lugar de query selector, get elements, quiero que busques todos aquellos elementos por el nombre de la etiqueta A, pero vas a hacer referencia al que está en el índice 1. Recordemos, si yo lo dejara sin los índices, esta es la 2 y esta es la 1. Si yo lo dejo sin los índices, me deben de hacer referencia al mismo resultado. Vamos a verificarlo. Aquí está. Si yo lo dejo sin los índices, vamos a ver cómo propiamente nos va a estar haciendo referencia. Aquí me equivoqué yo. Aquí, bueno, para que lo veamos aquí de este lado, vamos a estar haciendo referencia a estos índices de etiqueta A. Aquí está. Y en la parte de abajo también estamos haciendo referencia al mismo. Las mismas etiquetas A. Son 4, listo. Node 4, HTML Collection de 4. Listo. Recordemos, aquí lo podemos observar. Uno es por getElements, lo maneja por colección. El segundo directamente por cada uno de los elementos. Dijimos entonces, si yo quiero hacer referencia a un elemento en particular, al agregar estos corchetitos, yo le puedo agregar, quiero que haga referencia al índice 2 y este lo voy a poner al índice 1.
Ya vimos que sin los corchetitos nos dan prácticamente el mismo resultado, o bueno, haciendo referencia a los mismos elementos, pero al yo agregarle estos corchetitos, vamos a observar qué es lo que hace, lo voy a actualizar. El primero nos hizo referencia propiamente al 2. Recordemos que el que me está marcando es porque va índice 0, índice 1, índice 2. Aquí está. Y el anterior nos lo está haciendo referencia al índice 1, que propiamente volvemos 0, 1, 2, 3. Aquí lo estamos ubicando, índice 2, índice 1. Listo. Aquí los tenemos ubicados. Aquí hay que tener de todos modos cuidado. Vamos a checar los que siguen. Lo voy a comentar. Lo voy a salvar. Y vamos a la parte de abajo. En el último que tenemos una consulta por punto car, que sería propiamente el nombre de la clase car, y sería la misma idea. Tengo query selector all, todos los que tengas como punto car, y obtener get elements by class name, que sería por car, y hace referencia al código en el índice 2 y al índice 3, la tarjetita en el índice 2 e índice 3. Voy a actualizar. Vamos aquí donde están las imágenes. Y aquí podemos observar, me dijo que propiamente el primerito me iba a hacer referencia al índice 3 y al índice 2. Tengo índice 3, tengo 1, 2, 3. Aquí el class car. Aquí está, Clascar al 3 y es lo que sería al 2. 1, 2. Aquí puede que ustedes me digan, oiga, ¿por qué nos aparece el CAR si realmente los índices, recordemos que van partiendo desde el índice 0? Y aquí en un momento dado me van a decir, bueno, es que aquí aparece el 2 y aquí aparece el 3. Índice CAR 3. Tengo índice CAR 3. Aquí en este 3 puede que me digan 1, 2, 3, pero que no empezábamos desde el 0, 1, 2, 3. Sí lo está haciendo. Lo que pasa es que si recordamos nuestro código HTML, aquí podemos observar en la línea de car cuál era el primer car que tenemos. El primer car que tenemos es el de la sección completa. Car de sección es el 0. Car 1 hace referencia a la primera imagen, Car 2 a la segunda imagen, Car 3 a la tercera imagen. Entonces, cuando me está marcando acá que si voy a hacer referencia al Car 3, no es que en un momento dado se haya saltado alguno. Lo que pasa es que tenemos un Car que hace referencia a toda la sección, luego el Car 1, Car 2 y Car 3. Si tenemos la duda, podemos comprobarlo. Vamos a revisarlo aquí. Recuerden que nos decía a todos los car. Cualquiera de estos dos, query selector all y by class name, nos deben de dar la misma solución. Voy a ponerlo aquí arriba, voy a copiar y lo voy a pegar aquí y le voy a quitar el índice. Lo que quiero es que veamos Document Query Selector All, que nos muestre todas las etiquetas car, y luego vamos a hacer referencia a la 3 y la 2. Voy a actualizar. Aquí lo vamos a observar. ¿Cuántos car tengo? El de la sección completa, luego el de la figurita 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. En total yo tengo 5 cars, uno por cada imagen y el de la sección completa. En la siguiente consulta que yo tengo en mi código, este es el de todas las secciones, este es el que está en el índice 3 y en el índice 2. Cuando yo lo reviso en mi código, aquí el siguiente car que yo voy a tener me va a hacer referencia al que tengo en la sección 3. Sería 1 que está completo, luego índice 1, índice 2, índice 3. Este es el de mi índice 3, que es el mismo al que estoy haciendo referencia con este. La última consulta me hacía referencia al índice 2. Mi índice 2, aquí podemos verlo nuevamente. Sección car completa, índice 1, índice 2.
En el caso de mi última consulta, estoy haciendo referencia al índice 2. Hay que recordar que estos índices van desde el 0, 1, 2, 3 y en el caso de estos dos, que es índice 3 e índice 2, estás tomando en consideración primero toda la sección y después empieza a dividir elemento sección 1, sección 2, sección 3, 4, en total son 5. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro la ubicación de cada uno de estos elementos. De como alguna práctica y eso, yo recomiendo que si tienes algún código base, igual en HTML, puedes ir probando cada una de estas consultas para ir identificando, encontrando variantes, ya sea en el uso de los query selector, en el uso a lo mejor de los get elements by ID, by class name, by tag name, o en un momento dado también aprovechar el uso de estos índices para en un momento dado ir encontrando algún elemento particular. Es importante que vayamos localizando cada uno de estos elementos porque a partir de esos podemos agregarle alguna función o algún efecto con apoyo de otras funciones de JavaScript.